Y hay muchas maneras de llamar la atención de políticos y de los gobernantes. Unos toman las calles, otros hacen huelgas, mientras que algunos utilizan la pluma y el papel como sus armas más poderosas. Y eso es lo que precisamente hicieron dos escritores hispanos aquí en Colorado. Maralí Madrid habló con ellos y nos cuenta más. Ante el dañado sistema de inmigración que se vive actualmente a través del país, dos escritores de aquí de Colorado unen fuerzas y publican un libro titulado Broken, la cara infantil de la inmigración, que encierra el dolor que viven los más pequeños cuando uno de sus padres enfrenta una deportación. Broken significa quebrado, roto, fracturado, descompuesto, significados que encierran y describen las historias y lo que sucede con las familias de los 18 niños que forman parte de este libro. Yo participé con el libro porque mi papá es en el proceso de deportación. Yo quiero que todos escuchen pues la historia que mi familia y yo estamos viviendo. Están destruyendo una familia. Dicho libro es parte de un arduo trabajo de investigación por parte del periodista Germán González Flores y el escritor Arturo García, quienes decidieron documentar las historias de estos niños de una manera directa, sin intermediarios, con el fin de que se escuchara el grito desde el fondo de sus corazones. Tengo más de 20 años y creo, sin temor equivocarme, nunca había profundizado tanto en una historia como con estos niños. Me han llevado a conocer un poco más allá del lado humano. Y fue así que nació esta inquietud de que hiciéramos el libro de Broken, la cara infantil de la inmigración. La cara infantil de la inmigración, a diferencia de otros libros escritos sobre el extenso y muchas veces incomprendido tema, intenta ofrecer un ángulo distinto al problema, una perspectiva pocas veces tomada en cuenta y cuyo único fin es lograr una reforma migratoria integral para los 11 millones de indocumentados que viven en el país. Nosotros hemos visto y hemos notado que la gente en este país no es gente mala, es gente mal informada. Entonces, lo que nosotros ofrecemos con este libro, Broken, es de que ellos vean el lado humano y que vean que en realidad estas personas no son criminales. Entonces, lo que nosotros buscamos con el libro específicamente es que paren las deportaciones injustas. Este libro también nos enseña que la migración tiene estragos serios en los niños, quienes se suponen son el futuro de la sociedad, una sociedad actualmente fragmentada por las continuas deportaciones. No es justo que separen a las familias, especialmente cuando esa persona es el pilar de la familia, sobre todo la gente que viene a este país a hacer un buen trabajo y sacando adelante a su familia deben ser tratados igual que cualquier otro ciudadano. La presentación y lanzamiento del libro Broken, la cara infantil de la inmigración, se llevará a cabo este próximo 24 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro San Juan Diego, ubicado en la cuadra 2830 de la calle Lawrence. Si no puede asistir y desea comprar este libro, puede visitar la página de internet www.brokenthebook.com. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso contigo a los estudios, Vanessa. Muchas gracias, Maralí. Un libro que definitivamente todos debemos leer.